Buenas tardes, a nosotros nos correspondió cuestiones teóricas en la investigación sobre emociones. Nuestro grupo está conformado por Chile Joana García Linares, Oscar Alfredo Medina Romero y quien les habla, Lizeth Estefany Reyes Pinzón. Empezaremos hablando sobre el debate de la biología frente a cognición. Para el teórico biologicista, las emociones pueden ocurrir sin un acontecimiento cognitivo. Para Sandhook existen procesos internos además de la cognición que producen emociones. Plantea 4 elementos. El primero es tener en cuenta que los estados emocionales muchas veces son difíciles de verbalizar. El segundo, la experiencia emocional se puede inducir por medio de procedimientos no cognitivos. El tercero, se puede identificar estructuras neuroanatómicas. Y el cuarto, las emociones se dan tanto en bebés como en los animales antes de haber adquirido un lenguaje. Seguimos con la resolución, visión integradora de los dos sistemas. El primer sistema es de base biológica, es un sistema innato. El segundo sistema tiene base cognitiva, es un sistema adquirido que depende de una historia social y del aprendizaje cultural único de la persona. También podemos hablar de la resolución, que es el problema de la gallina o el huevo. Para Robert, en 1985, el debate de cognición contra biología es un dilema parecido al del huevo y la gallina. Los elementos que forman parte del sistema de retroalimentación son la cognición, el aurosal, los sentimientos, los preparativos para la acción, las muestras expresivas y la conducta abierta. También podemos encontrar la resolución, enfoques divergentes en el estudio de las emociones. Russell, en 1986, reconoció que las emociones pueden ser generadas tanto por el pensamiento como por los sentidos, los cuales presentan una tercera solución para intentar resolver el debate cognición contra biología. Siguiendo la perspectiva biologicista, destaca una medida de emociones primarias. En esta lista, las 6 líneas de investigación tradicionales son vías neurotransmisoras, historia del desarrollo, patrones de descarga neuronal, expresiones faciales transculturales, patrones de feedback facial, funciones adaptativas dentro de un análisis psicoevolutivo. La siguiente es la perspectiva cognitiva. Los teóricos cognitivos aceptan que hay un número limitado de reacciones corporales, que defienden de esta misma reacción como la biología que puede surgir de distintas emociones. A continuación les hablaremos de las emociones básicas. Empezaremos con sorpresa. Los acontecimientos cognitivos también provocan sorpresa. Ejemplo, cuando de repente nos acordamos de que no hemos acudido a una cita importante o hemos olvidado un cumpleaños de algún conocido. El significado funcional de la sorpresa es el de preparar al individuo para afrontar de forma afectiva los acontecimientos repentinos e inesperados y sus consecuencias. Cuando la persona está sorprendida, la memoria a corto plazo queda libre de los pensamientos que ocupan la conciencia en los segundos previos al acontecimiento inesperado. La sorpresa es adaptativa. Desde un punto evolutivo, la rabia. La rabia es la emoción caliente y pasional. La rabia puede ser activada de diversas maneras, pero su antecedente principal es el control, sea físico o psicológico. La rabia también activa la frustración que produce la interrupción de la conducta dirigida hacia una meta. Por ejemplo, si queremos ir en carro a la universidad, pero este no quiere funcionar. También las personas se les puede cruzar los cables, empiezan a gritar y se descontrolan. También la rabia es la emoción potencialmente más peligrosa, ya que su propósito es el de destruir las barreras del ambiente. Provoca destrucción y daños innecesarios. Se dice que la rabia moviliza la energía hacia la autodefensa, una defensa caracterizada por el vigor, la fuerza y la resistencia. Por esta razón puede ser una navaja de doble filo. El miedo. La naturaleza del miedo o peligro percibido puede ser física o psicológica por las amenazas y peligros a nuestro bienestar, tanto físico como psicológico. Esto también puede ser producido por nuestras fobias. Entre ellas se encuentra ailurofobia, que es la fobia a los gatos,
la acrofobia, la fobia a las alturas y la nictofobia, que es la fobia a la oscuridad. El miedo es una advertencia emocional de que se aproxima un daño físico o psicológico. Seguimos con la alegría. La alegría se activa neurológicamente mediante un fuerte descenso en la tasa de descarga neuronal, por ejemplo, el alivio del dolor físico o resolver un problema difícil. La alegría también la activan los acontecimientos positivos, como una cita o las sensaciones placenteras, como ser acariciado. Por una parte, la alegría es una sensación positiva derivada de una satisfacción y un triunfo. La alegría hace que la vida resulte agradable. También facilita la voluntad de las personas de participar en actividades sociales. La alegría expresada es un pegamento social que establece uniones como las de madre e hijo, amantes, compañeros de trabajo y compañeros de equipo. Bueno, siguiendo, el asco. El asco implica una respuesta de huida o rechazo. Hay dos. Está el acontecimiento físico, que es la comida u olores corporales, y el acontecimiento psicológico, que pueden ser chistes de mal gusto o valores repugnantes. El significado del asco en rechazo es la eliminación o la forma en cómo vemos la emoción a nuestro punto de deterioro o de bienestar corporal. La angustia. La angustia puede verse en dos: negativa y adversiva. Dentro de esto, la separación y el fracaso puede ser la separación, la pérdida de un ser querido por causa de muerte o divorcio, y el fracaso por la actividad de la angustia o suspenso que puede ocurrir por el rechazo o sufrimiento amoroso. El fracaso también puede dar a circunstancias fuera del control de la voluntad propia que pueden causar angustia en sí. Interés. El interés puede darse desde forma consciente, desde un nivel, desde la persona que se encuentra en una emoción fuerte, como rabia y furia, un nivel neurológico que puede ser implicado o incrementado en una descarga neuronal, con acontecimientos ambientales, de cambios o desafíos o pensamientos que pueden dar a actos de descubrimiento, incrementando la actividad neuronal o el interés. Ahora hablaremos del resumen. El resumen se ha abordado 3 preguntas de gran importancia para la investigación de la emoción. Bueno, la emoción es un proceso principalmente biológico o cognitivo. De acuerdo con la perspectiva biologicista, las emociones surgen de las influencias corporales tales como las vías neuronales límbicas, las tasas de descarga neuronal y el feedback facial. De acuerdo con esta perspectiva, las emociones surgen de los recursos cognitivos como la memoria a medida que la persona impone o interpreta personalmente el significado de un acontecimiento estímulo. La segunda pregunta es: ¿cuántas emociones hay? ¿Unas pocas que son fundamentales o un número ilimitado? Entonces, para la perspectiva biologicista, los seres humanos poseen una media docena de emociones primarias, las cuales tienen unas bases biológicas fundamentales que surgen de una vía neuronal límbica de origen evolutivo, un patrón de descarga neuronal, una expresión facial, una función evolutiva o un patrón discreto de feedback facial. Por otra parte, de acuerdo con la perspectiva cognitiva, las personas poseen un repertorio emocional mucho más rico y diverso en las emociones primarias, o sea, las emociones secundarias, que se van adquiriendo a medida de que la persona aprende a interpretar situaciones de otro modo, adquiere experiencia en situaciones emocionales, aprende nuevas palabras relacionadas con la emoción y aprende las reglas culturales de la manifestación de emociones. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre emoción y motivación? La naturaleza del vínculo entre emoción y motivación es que las emociones representan un tipo de motivo especial. Las emociones hacen una lectura del estado actual
de los estados motivacionales. Para ilustrar de qué manera las emociones hacen una lectura del estado actual de los estados motivacionales, el capítulo concluye con una discusión de cómo la alegría, el interés, facilitan las conductas sexuales, mientras que el asco, la rabia y la culpabilidad y la ansiedad la inhiben. Bueno, ya hemos acabado nuestro trabajo. Muchas gracias. Chao.